Buenos días, Liz. Días, Inés. Buenos días, licenciado. Antonio, buenos días, Grecia. Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Ya cada vez pues, nos acercamos un poquito más ustedes a la finalización de nuestro semestre en lo que ha sido este curso de análisis de conflictos, ¿verdad? Hemos venido hablando pues del principio sobre los conflictos que existen y a la larga, conforme nos hemos venido dando, pues creemos de que se convierte en un problema social, podríamos decir también, ¿verdad? Los conflictos que se tienen, pues, pero hemos también llegado a la conclusión que hay un solo lugar, hay una célula donde comienzan y donde nosotros podemos evitar los conflictos, que es una parte, pues, fundamental de donde nacen los conflictos. Y a veces, pues, lamentablemente, las cabezas de estas células, de estas partes fundamentales, son quienes llevan a estos conflictos. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que el lugar preciso para evitar conflictos, pues es el hogar, ¿verdad? Es el hogar, prácticamente es donde comienzan los principios, es donde están los valores, es donde nace la educación, es donde podemos transmitir esos valores, donde podemos transmitir esos principios. No hay ningún otro lugar donde no sea el primer lugar para evitar los conflictos, ¿verdad? Recordemos, muchas veces como padres de familia se nos olvida eso y tenemos aquella idea que nuestros hijos van a la escuela para que se eduquen, ¿no? ¿Verdad? Los hijos van a la escuela para que aprendan conocimientos, para que a ellos los preparen para la vida, para que tengan certificaciones, porque lamentablemente si no va a la escuela no tiene certificaciones, pero a la escuela mi hijo no va a ir a aprender principios, no va a ir a aprender valores, ¿no? Esos están en la casa, se dan en la casa. Y muchas veces nosotros también venimos con aquello que ya le decimos, y eso te están enseñando en la escuela, ¿verdad? Eso te están diciendo en la escuela, no, ¿verdad? Nosotros culpemos en ese caso, pues muchas veces a la escuela, cuando miremos que mi hijo no ha aprendido a sumar, no ha aprendido a leer, no ha aprendido a escribir, o no ha aprendido ciertos principios que la escuela tiene que enseñar de conocimiento, pero no esperemos que nuestros hijos vayan a la escuela a aprender principios, aprender valores, ¿no? Esos son en el hogar. Nadie puede decirme que lo que sucede es que viven solo conmigo, están solo conmigo, no importa, no importa. Si la situación del destino así fue, pues así es, ¿verdad? Y así es un doble reto que nosotros tenemos, pues, como padres. ¿Por qué se pierden muchos hijos? Los hijos no se pierden en la calle, los hijos no se pierden en la escuela. Los hijos no se pierden con los amigos, no, los hijos se pierden en el hogar, se pierden en la casa, desde el momento que se nos olvidó, ¿verdad? Que nosotros pues fuimos los culpables, somos los principales responsables que ellos estén. Desde ese momento, ¿verdad? Se nos está perdiendo, ¿verdad? Desde ese momento, nosotros estuvimos durante mucho tiempo tolerando, ¿verdad? Tolerando lo que el niño a temprana edad. Tengo un micrófono prendido, ustedes por favor, disculpen. Liz, ahí hay una opción que usted puede apagar los micrófonos y después nos da acceso a nosotros cuando quiere que participemos. Después me toca ir y ¿cómo se llama? Y darle otra vez acceso para que puedan entrar. A veces me olvida y ya no entro. Entonces mejor si alguien va a tomar la palabra, prender su micrófono, y con gusto lo escuchamos. Bien, pero entonces les decía que muchas veces, ¿verdad? Nosotros culpamos a la sociedad, culpamos al gobierno, culpamos a la escuela de lo que sucede, de lo que pasa, ¿no? ¿Verdad? Primero recuérdense que la primera escuela pues sigue siendo el hogar. Y ahí están los principios, ¿verdad? Ahí está la educación que usted le dio a sus hijos. Usted está educando a sus hijos, no los está enseñando a ser sumisos.
Usted los está preparando a sus hijos, no los está enseñando a ser sumisos, ¿verdad? Lo que quiere decir que ellos también tienen aquel derecho de respetar, pero también tienen aquel derecho de defenderse. Pues hay que ser práctico en eso. No esperemos que sea el maestro, ¿verdad? No esperemos que sea el docente, el profesor, la profesora, la que le dé principios, le hable de principios, le diga cómo tiene que comportarse, le diga cómo tiene que andar higiénicamente. No, eso nos corresponde. Y cuando nosotros tomemos esa tarea, pues prácticamente la vida de la escuela va a ser más importante. La escuela es un rincón, ¿verdad? Es un rincón de aprendizaje, donde el estudiante va a aprender, pero también va a liberar muchas emociones. ¿Por qué? Porque se va a juntar con un grupo de personas. Y de ahí muchas veces comienza el error. Mira, no te vayas a andar juntando con fulano. Mira, no te vayas a juntar con el molestón. Mira, no te vayas. No, ¿verdad? De ninguna manera. Ese es un momento, ¿verdad?, que estamos nosotros coaccionando. Oigan bien, coaccionando la mente del estudiante, ¿no? Si ustedes ya le educaron, si ustedes ya le enseñaron, pues, la parte mala y la parte buena, no hay necesidad que ustedes se anden preocupando, ¿no? No hay necesidad que ustedes anden controlando a sus hijos. No hay necesidad que ustedes le anden preguntando en dónde están, porque si ustedes hicieron ese papel, los hijos van a estar bien, los hijos van a andar bien, ¿no? Desgraciadamente, pues hoy en día ustedes saben que cuando perdemos ese papel, pues es donde aparece la maldad. A diario miramos nosotros niñas que fueron secuestradas, a diario miramos niños que fueron secuestrados, ¿verdad? Y lastimosamente pues se llega a lo peor, que aparecen muertos. ¿Pero por qué? Es porque prácticamente no hubieron valores, no hubieron principios. Los hijos se nos escaparon, ¿verdad? Platicábamos con un compañero y le decía yo, mira, le decía yo, ya estamos platicando respecto a lo de educación, pues. Y me dice, pero ¿cómo yo sigo? Me dijo, yo prometí algo, me dijo, que yo sí a mis hijos los iba a meter a un colegio desde que iniciaran su kinder hasta que se graduaran. ¿Pero por qué? Le dije yo, ¿por qué? Decime una de las razones. Porque ahí no se pierde tiempo. Bueno, muy buena razón, le digo. Decime otra. Porque ahí enseñan. Bueno, le digo, decime otra razón. Porque van a tener mayores oportunidades. Y así pues me dijo como 5 razones en las cuales pues yo no estuve de acuerdo. Le dije la primera, vos sos maestro. Entonces quiere decir que vos estás consciente que vos perdés tiempo y no querés que tus hijos pierdan tiempo. El CNB en Guatemala es único. Para el sector privado, sector por cooperativa, sector oficial, es único. Entonces quiere decir de que vos tampoco estás de acuerdo con lo que estás enseñando. Y así pues, ¿verdad? Agarramos algo que casi terminó en discusión. Bueno, yo después, ¿verdad?, le dije, no, yo respeto tus opiniones, muy aceptadas tus opiniones, no las comparto. Entonces, muchas veces tenemos eso, fíjense usted, muchas veces tenemos esa idea, pues, ¿por qué van a estudiar mis hijos en el colegio? Porque ahí enseñan mejor. Y yo soy docente. ¿Cómo puedo yo, como docente que me he preparado, llegar a esa conclusión? Es la conclusión más tonta y absurda que puede existir, ¿verdad? Es la conclusión más tonta y absurda que puede existir. Desde ahí entonces ya estoy perdiendo punto con mi hijo. Desde ahí entonces yo ya le estoy mostrando, ¿verdad?, prácticamente que hay algo que no está bien. Pero vean, los conflictos entonces inician con nosotros, como familia, como padre. Bien decía Pitágoras, hay que educar al niño. ¿Cómo finaliza? ¿Cómo finaliza la frase usted? Licenciado, ¿Sí? para no castigar al hombre. Exacto, muy bien. Así es. Hay que educar al niño para no castigar al hombre, decía Pitágoras. Ahí estaba lo que les decía, miren, a nuestros hijos no podemos nosotros decirle con quién se junte, ¿verdad? Desde ese momento estamos creando un conflicto, pues.
desde ahí estamos creando un conflicto, ¿verdad? Ellos desde niños, desde esa inocencia, pues pueden elegir, ¿verdad? Con quiénes están y con quiénes no están, ¿verdad? Desafortunadamente, pues es una parte de grupos y en las escuelas, pues abundan los grupos. Ya les decía, la escuela es un rincón de aprendizaje, es un rincón de emociones, es un rincón, ¿verdad?, de emociones. Por este tiempo están todos los maestros. Ay, es que no voy a completar el contenido. ¿De qué le sirve completar un montón de contenido si no ha logrado la semillita principal que ha sido la responsabilidad de los estudiantes? Si le vive posponiendo trabajos, ¿no? Si le vive llenando de trabajos en su casa, que los tiene que hacer en la escuela. La escuela es un rincón de aprendizaje. No es un lugar no es un lugar de ir a aprender principios ni valores, no, eso se aprende en el hogar, en la primera célula que es el hogar. Ahí se aprenden los principios y los valores. La escuela va a ir a prepararse emocionalmente, él va a ir a aprender los números, cómo va a hacer los números, va a ir a aprender cómo escribir, va a ir a hablar, le van a ir a hablar sobre temas de conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué debe de prepararse en la vida? ¿Por qué tiene que ser responsable en la vida? A eso va a ir a la escuela. No hay que confundir, ¿verdad? No hay que confundir, porque desde ahí entonces creamos conflictos. Ahí está. Hay que educar al niño para no castigar al hombre. Es mejor que el niño llore, dice un dicho, es mejor que el niño llore en su cuarto y que no sufra en una celda. Dice, transmitir conocimientos es transmitir una verdad. La verdad tiene la facilidad de hacer libre a las personas. Por lo tanto, la educación permite que lo que se aprende hoy con el tiempo transforme la conducta del hombre. Pitágoras. Solo observen ustedes lo que les acabo de estar comentando, ¿verdad? Vamos otra vez acá. Ahí lo pueden ver ustedes. Miren lo que manifiesta Pitágoras, lo que es tan importante, pues transmitir conocimiento es transmitir una verdad. La verdad tiene facilidad de hacer libre a las personas. Por tanto, la educación permite que lo que se aprende hoy, con el tiempo, transforme la conducta del hombre. Enfóquense acá. Transmitir conocimientos es transmitir una verdad. Vean, ¿por qué muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con aquellos maestros que les exigen a nuestros hijos? ¿O por qué nosotros no estamos de acuerdo con los maestros que nos exigen a nosotros? ¿Por qué estamos siempre contrario a las personas que nos exigen a nosotros cuando es aprendizaje? ¿No? Porque estamos acomodados, ¿no? Hemos hecho en nuestro proceso educativo, lo hemos hecho a sabor y antojo. ¿Y qué estamos creando? Malos elementos, malos ciudadanos, ¿no? Malos profesionales. Vean qué importante, compañeros y compañeras. Es importantísimo que tengamos entonces nosotros la idea que cuando nosotros estamos transmitiendo conocimiento, estamos transmitiendo una verdad. Y esa verdad, ¿qué dice? Vamos a ver si le pusieron atención. ¿Qué decía qué era esa verdad? Seremos libres. Ah, muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Excelente. Dice que acá está. Nuevamente vamos a regresar. ¿Ven? La verdad tiene la facilidad de hacer libre a las personas, por lo tanto la educación permite que lo que se aprende hoy con el tiempo transforme la conducta del hombre. ¿Por qué nos preocupamos qué van a hacer nuestros hijos en el futuro? ¿Por qué nos preocupamos? Si ahí lo dice claro.
El transmitir los principios y los valores en el hogar, que el estudiante vaya a la escuela a transmitir sus conocimientos. Por muchas veces observamos nosotros que agarramos pugna con nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos no, es que el profesor no dice así, es que la señora no dice así. ¿Verdad? Qué bueno, eso es importante, porque se está entendiendo de que sí él está adquiriendo esa parte fundamental, ¿eh? Esa parte fundamental. Pero cuando nosotros nos acomodamos a un proceso, ustedes, es tan triste, ¿verdad? Porque hemos venido hablando, pues en ese proceso lo que hacemos es transmitir mentiras. Cuando, por ejemplo, mi hijo no hizo la tarea, ¿verdad? Y me siento y le hago la nota para que la lleve al maestro, desde ese momento yo le estoy mintiendo a mi hijo. Disculpen que se lo diga, que se lo repita, pero desde ese momento le estoy enseñando a mi hijo a ser mentiroso. Desde ese momento, y no les voy a decir, solo una vez está bien, ¿no? Es que no tiene que hacerse ni una sola vez. Es que no tiene que hacerse ni una sola vez. Tiene que asumir responsabilidades. ¿O de qué me serviría? Oigan bien, ¿de qué me serviría cambiarlo todos los domingos y llevarlo a la iglesia? ¿O de qué me serviría estarle transmitiendo los principios y los valores si en sola una acción voy a echar a perder todo? No, no lo hizo, no, mijo, no lo hiciste. Anda con tu maestro y si él te lo permite llevarlo mañana, lo llevas. De lo contrario, pues no lo hiciste, ¿no? Y esto que te sirva de lección. Pero vaya con su maestro, explíquele que no lo hizo y él le dirá si se lo acepta o no se lo acepta. Vean qué difícil, pero qué importante, compañeros. Qué difícil, pero qué importante cuando nosotros vamos a transmitirle eso a nuestros hijos. Cuando él prácticamente, él conoce pues que estoy para apoyarlo, que soy su papá y que lo voy a apoyar, pero que tampoco le voy a enseñar a ser mentiroso. Vean qué difícil, pues, qué complicado. Pero como ahí ya viene la situación, ¿verdad? Ustedes y nos sentimos comprometidos, porque como nosotros hemos dicho que para mis hijos todo lo que sea, no. Les decía, la escuela es un rincón de dudas, de aprendizaje, de emociones, donde los niños van a aprender de acuerdo a sus características. No todos van a aprender igual. Debemos de ser conscientes de ello. No todos van a aprender igual. Porque los niños tienen conflictos en el hogar. Porque los niños tienen conflictos en la escuela. Porque los niños, pues, desde el momento que Dios decidió dividir nuestro cerebro en dos partes, vamos a tener niños expresivos y muy buenos para trabajar. Y vamos a tener niños que no son activos, pero muy buenos para aprender. Y que es cuestión de aprender y de conocer las personalidades, como decía Piaget, para poderles enseñar. Que como maestro tampoco puedo crear conflictos, ¿verdad? Que como maestro tampoco puedo crear esa ilusión que en la vida todo va a ser fácil para ellos, ¿no? Les voy a hacer una pregunta y me la contestan, por favor. ¿Cuál es el objetivo de dejar una tarea al estudiante?
para ver qué tanto ha aprendido, qué tanto yo le he explicado, ¿verdad? Qué tanto me ha captado. Supongo. Muy bien, gracias, Grecia. ¿Quién más? Que el estudiante practique lo visto en clase, licenciado, y pueda aprender un poco más. Muy bien, muy bien. Si se dan cuenta, compañeros, Grecia y Carla nos van diciendo, ¿verdad? La idea de ellos es hacer una autoevaluación, ¿verdad? A ver si lo que ustedes le han dado, pues ha llegado a ellos. Muy bien. ¿Qué más podrían decirme los demás compañeros? Para que puedan obtener mayor conocimiento, licenciado. Muy bien, gracias, Ana, para que puedan obtener mayor conocimiento. Vamos a ver qué más. Sabemos 32 participantes. Quiero escuchar si por lo menos unos 10 participantes, solo llevo 3. Para que haya un cambio en torno de la educación, licenciado, para que no sea solo lo mismo de antes. Muy bien, gracias, Kendi. Vean, las 4 compañeras que participaron, pues ellas tienen su noción, más que todo se inclinan a la autoevaluación, a ver, dice, nos decía Kendi, para ver, cambiar un poquito pues lo tradicional, cambiar una parte, un poquito lo tradicional, hacerlo como más dinámico. Licenciado, para ver si hemos alcanzado las competencias requeridas. Muy bien, vamos para ver si las competencias están en línea a lo que nosotros nos pretendemos, a lo que nosotros planificamos, pues, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Más sin embargo, ustedes se dan cuenta que la mayoría de veces de tareas lo hacen para acumular puntos, ¿verdad? Porque hay que registrar, lo hacen para acumular puntos y acostumbramos al estudiante, ¿verdad? Y la primera pregunta del estudiante es ¿cuántos puntos vale? ¿Verdad? La primera pregunta del estudiante, ¿verdad? En el nivel medio es ¿cuántos puntos vale? Vean, si fuera realmente como las 4 compañeras expresan, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso porque estamos haciendo me estoy haciendo una autoevaluación, a ver si con mis palabras pues logré llegar, ¿verdad? Logré llegar a ese grupo. Por eso colocaba esta imagen acá, que ustedes pueden ver, colocaba esta imagen acá, ¿sí? Donde hay un grupo de estudiantes, ustedes observan, están interesados posiblemente el tema que les habló la profe, ¿verdad? Acá lo pueden ver ustedes, mientras que hay otro grupo de estudiantes que únicamente se limitan a observar. Por eso les decía, entonces la escuela es un rincón, ¿verdad? Es un rincón ustedes de emociones, es un rincón donde el estudiante llega con la ilusión, pues, de hacer un cambio, pero él no sabe todavía ese cambio. Y vimos que el aprender conocimientos los hace libres, pero más que hacernos libres, son los que cambian la conducta de las personas, pues, cuando alcanzamos la etapa adulta. Ahí nos han explicado claramente. Por eso les decía, y les colocaba también esta imagen a sangre, cuando nosotros pues prohibimos a nuestros hijos que nuestros hijos se junten con fulano de tal, que porque nuestros hijos, ¿verdad?, se junten con fulano de tal, porque carga sus zapatillos sucios, porque carga su misma ropita. Miren qué daño estamos de, y estamos creando un conflicto, pues estamos creando un conflicto dentro de ellos, y después se convierten en padres de familia, de lo que ustedes me han contado, ¿verdad? Que por fuerza ahora quieren que sus hijos tengan 100 puntos. ¿De qué sirven los 100 puntos? ¿Verdad? Si no hay conducta, ¿de qué sirve si no hay conocimiento? ¿De qué sirven los 100 puntos? Pues si no hay personalidad, ¿verdad? Si no hay disciplina, véanlo. Entonces les decía, los conflictos comienzan a crearse en el hogar. Inconscientemente, innecesariamente e ignorantemente. Disculpen las 3 expresiones, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Cuando nosotros hacemos prohibiciones de esa índole, ¿no? Ella puede irse, puede ser amiguita del compañerito, de la compañerita, ¿verdad? Ella puede reunirse en ese rincón de la escuela con ellos. Ella sabe que al salir de ahí, pues va a su hogar, ¿no?
Cuando llega la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Mamá, voy a salir a tal parte. No, no vas a salir, ¿verdad? No vas a salir. No vas a salir. Incluso ustedes saben que el Ministerio de Educación quitó los trabajos en grupo. No pueden ahora decir que la profe o el profesor les dijo, vamos a ir a hacer un trabajo de grupo por la tarde. Eso no existe, eso es mentira. Y si el maestro lo está haciendo, pues definitivamente pues está en un error. No existe. El trabajo ahora es personal y en la escuela el trabajo es grupal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene que irse acomodando. Cuando él vaya a trabajar, se va a comprender que el trabajo grupal se hace, el trabajo en equipo se hace en la empresa, ¿verdad? Y no se hace en el hogar, pues, ¿verdad? Que el hogar es otra parte de, ¿verdad? Que es otra parte, es otro cambio de conducta. O sea, vean, no le quitemos las limitaciones a nuestros hijos. No le quitemos las limitaciones a nuestros hijos, ni digámosle a nuestros hijos, vos sos mejor que fulano de tal. No, no, ese es un error, ¿verdad? Y muchos padres adultos cometemos ese gran error. Yo voy a tener un hijo, pero no lo voy a acostumbrar igual a fulano de tal. No, basta y sobra, ¿verdad? Con que yo he visto qué es lo que no me gusta y qué es lo que yo pues, le voy a dar como principio, pero no las andarle evitando esas situaciones, pues, ¿verdad? Llega un estudiante, pues, dos estudiantes donde yo trabajo y me dicen, ¿verdad? Estábamos trabajando y profe, queríamos hablar con usted. Y claro, ¿qué pasó, muchachos? Le digo, terminan su hoja de trabajo y platicamos. Ah, vaya, está bien, pero sería la hora de recreo. Sí, está bien. La hora de recreo se presentaron los dos muchachos, ya iba acompañando los otros a ellos. Platicaron y me dijeron, era el profe que estamos un poco molestos, ¿no? Sí, pero ¿por qué conmigo? No estamos molestos con usted, queríamos platicar con usted, porque dicen que un profesor X se refirió a nosotros, ¿verdad? Que por cómo usamos nosotros el cabello, ¿verdad? Que porque tenemos el cabello largo. Él dijo en otra sección que si él fuera el director, con el machete me lo hubiera cortado. Miren usted, maestro, y creando conflicto. Ese es un conflicto con la ley, no es conflicto con el estudiante, es un conflicto con la ley, porque la ley dice que no podemos menospreciar ni socavar la personalidad de ningún estudiante por la forma como se viste, como se presenta, por religión o condición o limitaciones físicas. Vean, ese se le llama conflicto con la ley, no es un conflicto con la persona. ¿Verdad? Ah, no, pues qué malo, ¿verdad? La verdad que malo, pero deberían ir a platicar con la directora, cuenten el caso. No fuimos a platicar con ella, pero tampoco encontramos apoyo. Ella nos dice que hay un reglamento interno, ¿verdad? Y que ese reglamento interno dice que nosotros tenemos que cargar el cabello normal, pero el cabello para nosotros es normal, así como lo cargamos. Vean, compañeros, no hay que caer en conflictos con la ley. Esos son conflictos con la ley, porque la ley lo dice claro, que no podemos menospreciar ni socavar la personalidad por su presentación como estudiante, ¿no? Por su ideología, su creencia religiosa o su condición física. Debemos de ser un poco cuidadosos, debemos de ser un poco cuidadosos también como docentes, ¿no? Porque eso haría, como les digo, tener nuestros propios conflictos y estar viendo de que definitivamente como docentes pues caemos en errores y esos errores no se deben de dar, ¿verdad? El docente debe ser una persona que a diario renova su conocimiento, que a diario leyó, que a diario se preparó para esa clase, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Si uno de estas personas pues falta al respeto, su conducta es mala, pues hay que aplicar lo que dice el reglamento de convivencia y disciplina, pero no por su condición, sino por la falta de respeto, así como lo dice. Ahí está la renovación del conocimiento, la investigación en el quehacer del docente permite profundas reflexiones, descubrir verdad que rompen tradiciones, la renovación del conocimiento pedagógico, introduce en la academia la motivación de nuestros educandos. Vean,
Grábense esta partecita que les he preparado por acá, ¿eh? La renovación del conocimiento. Porque a diario nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser innovadores, pues. Investigar, hacer las profundas reflexiones, descubrir verdades que rompen tradiciones, la renovación del conocimiento pedagógico. Dice mi papá que yo, pues, ¿verdad?, tal vez no voy a seguir estudiando, pero ¿por qué no vas a seguir estudiando? Ahora tenés tantas oportunidades. Es que dice mi papá que, luego dice mi mamá que como mi papá no está, que saber si no, tenés que seguir, ¿verdad? Tenés que acostumbrarte a seguir, tenés que acostumbrarte que sos una persona independiente, pues, ¿verdad? Y que tenés que hacerle caso a tu mamá si estás solo con tu mamá, tu papá si está solo con tu papá, o a ambos si tienen la dicha de estar con ambos, pues, tenés que acostumbrarte con ellos, tenés que respetar en tu familia. Nosotros tenemos que hablarle a los estudiantes del respeto que tiene que haber en su familia. Tú tienes que respetar a tus papás, a tus hermanos, a tus abuelitos, a tus tíos. Tú tienes que respetar a toda la comunidad. Tú tienes que respetar, ¿verdad? Ese también, eso se llama fortalecer los principios y los valores que ya le han enseñado. Es fortalecer, que sí nos compete a nosotros como docentes. Vean, eso sí nos compete a nosotros como docentes. Pero también le tengo que enseñar ciertos conocimientos sobre la investigación. Le tengo que explicar por qué es importante que él investigue, por qué es importante. Pero no solo le digo, ¿verdad?, me hacen esa investigación y me la traen. ¿Cuánto saqué, profe? 8 puntos, 10 puntos. ¿Pero de qué son esos 10 puntos? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la parte central? ¿Cuál era la parte medular de esa investigación? ¿Cuál era el aprendizaje? ¿Cuál iba a ser la reflexión, ¿verdad?, que yo iba a romper en ese momento? Por eso les decía, a veces cuando nosotros dejamos tarea, ¿cuál es el objetivo fundamental? ¿No? La tarea tiene que tener una parte medular. Y estar adaptado de acuerdo al conflicto, y estar adaptado de acuerdo al cambio pedagógico, y estar adaptado al nuevo paradigma educativo. Entonces, compañeros y compañeras, tomemos esto y esta idea, que los conflictos los comenzamos a crear nosotros desde el hogar, que los conflictos los creamos nosotros muchas veces como adultos por tener la idea muchas veces de superioridad o de inferioridad, por creer, ¿verdad? Por creer, pues, que si yo fui esto y yo no logré lo que quería, me quedé con ese sueño rezagado, voy a ver cómo mi hijo lo hace. No, que él decida, ¿verdad?, que él decida. Yo únicamente le voy a preparar ese camino. Decía otro ahí cuando iba cruzando un río, pasaba una piedra y volteaba a ver, mijo, tenés cuidado, mijo, tenés cuidado, ¿en dónde te parás? Hasta que el hijo se cansó y le dijo, papá, no tengas pena, seguí. Yo voy poniendo exactamente los pies donde tú los vas poniendo. Vean qué importante. Si hubieron errores en la vida, hay errores en la vida, pues los hijos tienen que saber esos errores para que ellos no vayan a cometer. Tal vez van a cometer los errores, pero no van a hacer los mismos errores. Porque debemos de enseñar a nuestros hijos que no hay hijos perfectos. Que no hay personas perfectas. Que no van a tener padres perfectos. Que van a tener padres luchadores con ellos. No criemos conflictos, ¿verdad?, en nuestros hijos, hijas. Y en la escuela hagamos exactamente lo mismo. Aprovechemos ese espacio, ese rincón de emociones, ese rincón de conocimiento. Fortalezcamos lo que ellos ya traen, pues, lo que ellos prácticamente vienen y vienen sabiendo, pues, ¿verdad? Porque luego podemos llegar a lo que tenemos acá, ¿no?
las inseguridades, la transformación, la mentalización. Si nosotros como maestros le decimos a un estudiante, ¿verdad?, que él nunca va a hacer algo, que él no va a poder, tenga 6, 7, 8 años, ese niño se lo va a grabar. Y si nosotros vamos a tener aquella pugna con nuestro estudiante, ese niño, ese joven se lo va a grabar para toda su vida, ¿no? No hay necesidad de entrar en pugna con ellos. Si hay que corregirlo, lo vamos a corregir por la falta y se lo vamos a decir. Si hay que felicitarlo, pues lo vamos a felicitar, ¿verdad? Es mentira que tengamos que felicitar en público y corregir en privado. Es falso, es falso. Falló en clase, está faltando respeto en clase le vamos a llamar la atención. En clase le vamos a llamar la atención. No le voy a decir, Pedro, se queda, por favor, ¿verdad? Y mire, esto y esto está pasando. No, debemos decirle qué pasó, Pedro, ¿verdad? Disculpe, con respeto, diríjase con respeto, porque aquí no estamos faltando respeto. La última vez que le perdono esa falta de respeto, ¿no? No hay necesidad de dañarlo mentalmente también, ¿no? Ahí que tenemos que ser compañeros conscientes, pues, que ese grupo de personas que nosotros tenemos, lo tenemos para eso, para prepararlos académicamente, para olvidar totalmente lo que ellos vienen pasando. Y como padres de familia, veamos, porque aquí tocamos los 2 puntos fundamentales. Y como padre de familia, tengo que entender, ¿no?, que los conflictos comienzan ahí conmigo. El niño no se pierde en la escuela, no se pierde en la calle, no se pierde en la sociedad, se pierde en la casa. Si yo, pues, en mi casa no tomo, puedo corregir a mi hijo si llega a tomar. Pero si yo tomo, ¿cómo voy a corregir a mi hijo? Muy bien, estamos ya prestos para finalizar nuestro periodo el día de hoy. El próximo sábado tenemos una hoja de trabajo, compañeros. La hoja de trabajo, pues, vamos a habilitarla a las 7:30. A las 7:30, vean bien, y a las 9, pues, habrá terminado la hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo se la voy a habilitar para que todos se preparen, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad? Por eso estoy anticipando. Si usted tiene problemas de conexión, busque un lugar donde pueda tener su conexión, ¿verdad? Porque después de las 9, cuando a mí me escriben, disculpen, con todo respeto, ¿verdad?, yo ya no puedo responder mensajes. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que tenemos una hoja de trabajo próximo sábado a las 7:30, la aplicamos acá, ¿verdad? Aquí yo se las voy a habilitar, ustedes ingresan, pues, y es sobre el conocimiento que hemos venido platicando, ¿verdad? Sobre lo que hemos venido hablando, pues, hasta acá.